Buenas noches, estamos reunidos entonces el grupo de alabanza de la Iglesia Presbiteriana El Redentor, junto con nuestro pastor Gerson, nos acompaña en esta noche. Vamos a hablar hoy sobre el libro de Ruth, algunos datos relevantes de este libro y cómo a través de él y de esta historia podemos obtener em, historia histosófica, pues lo que nos deja la enseñanza. Como primera parte vamos a hablar sobre la división del libro de Ruth. En el capítulo 1 vemos la salida de Elimelech y su familia, la muerte de Elimelech y sus hijos y el regreso de las viudas. En el capítulo 2 encontramos el encuentro de Ruth con Boaz. En el capítulo 3 la petición de una viuda. En el capítulo 4 solución del levirato y el goelato, restauración de la descendencia de Elimelech, Malión y Kelión y un apéndice. Más o menos esta es la división que tenemos. Eh, es muy importante y los datos que vamos a dar acá, como dijimos al inicio, son como datos curiosos del libro. Los nombres de los personajes y los lugares que menciona la Biblia tienen un mensaje encriptado y la época de redacción de este libro es posterior a la de los jueces. Entonces vemos algunos significados de los nombres que se mencionan acá en este libro. Belén, casa del pan. Judá, reconocer al otro. Moab, de mi padre. Los moabitas son un pueblo que surgen de un incesto, de Lot y su hija mayor tienen sexo. Elimelech, Dios es mi rey. Noemí, dulce, placentera. Malión, enfermizo. Elión, debilucho. Orfa, la que muestra el cuello o da la espalda. Ruth, amiga, la que se queda. Boaz, fortalecerse, engrandecerse. Y Obed, siervo. Entonces, ¿por qué se da el libro de Ruth? En la Biblia hay dos tiempos en cada texto bíblico. Primero, un tiempo interno. En ese tiempo interno tiene lugar los hechos en que se encuentra la narrativa. Eso fue en la época de los jueces. Y lo otro, el segundo tiempo es el tiempo externo, o sea que es el tiempo en el que se coloca por escrito estos hechos. Esto fue en el post-exilio. Muy importante pues que tengamos estos daticos acá eh, curiosos que nos van a permitir entender un poco más. En esta parte del libro vamos a hacer, o de esta lectura, voy a hacer énfasis en un personaje que es curioso y es el fulano. Entonces, vamos a hablar un poco de él y qué enseñanza entonces nos deja este texto. Quiso cumplir eso. No quiso cumplir la ley del Señor. Él no quiso, ese fulano. No quiso ayudar a una familia que necesitaba, que aunque él sabía que era su obligación y que tenía el derecho, no lo hizo. Es ese fulano. O sea, ese fulano es cualquiera que rechace el llamado y el propósito de Dios. Eso me pareció, genial. Por eso, centrarme como en esta parte. Entonces ahí fue cuando él le dijo: "Ah, bueno, redímelas tú, pues si tú estás, no, dale, yo te lo doy, yo te doy eso, yo te doy, la autorización, yo te cedo eso, redímelo tú". Y ahí fue cuando hicieron el intercambio, em, de el intercambio del zapato. Entonces recordemos que en el Antiguo Testamento hay 3 maneras, o habían 3 maneras en que se hacían los pactos. Eh, Se los voy a nombrar. Uno, pues, el primero, o uno de ellos era un pacto de sal, y este pacto era cuando intercambiaban comida, cuando iban a comer a la casa del otro, era una bendición, era un pacto de sal, cuando invitaban a comer. La segunda manera era, cuando, pues, como Dios con Abraham, cuando cortaban los animales en 2 partes y ponían las 2 partes de los animales y, pues, pasaban ellos por medio de esas 2 partes, y eso significaba era que si alguno de las partes fallaba, le pasaba lo mismo que a ese animal, que lo cortaban en 2. Y la otra, pues, era el intercambio de zapatos, que se tomaba, pues, como el zapato del otro y, pues, cuando, pues si el otro fallaba, pues decía: "Ve, aquí yo tengo este zapato", entonces quería decir que el otro
otro había fallado. Entonces, es ahí donde él le dice: "Listo, pues entonces saca como el zapato", y ellos hacen el pacto, a partir de ahí, pues Booz, ya toma pues a Ruth, pues se casa con ella, eh, la redime, ¿cierto? Redime. Eh, Booz estaba realmente muy enamorado de ella. Entonces, él ya hace, pues, como todo este proceso, vemos por acá, él tiene clara la ley, él tiene clara la ley, entonces por eso él le dice a los ancianos: "Vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, todo lo que fue de Kelión y todo lo de Malión, y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita". Él ahí restaura y hace cumplir esa ley. Entonces, él tenía claro que era para que el nombre del muerto no se borrara de entre sus hermanos, y poder cumplir. Entonces, ya pues dijeron, sí, testigos somos, ellos recordaron ahí ciertas cosas y ahí fue cuando vos pues tomó a Ruth, ella fue su mujer, se llegó a ella, pues tuvieron un hijo y sigue pues como otra parte bien interesante de el hijo que ellos tuvieron, que fue Obed, que vemos que después de ahí fue la descendencia pues David y pues y todo el linaje. Entonces es importante que tengamos claro qué rol estamos desempeñando nosotros en nuestra vida. Eh, Podemos ser eh, Elimelech, cualquiera de nosotros se ubica en la que da la espalda como Orfa, eh, como vos que se fortalece, que ayuda, que sirve, como Ruth, que es amiga, como Noemí, que es dulce y placentera, pero llega también un momento en que ella dice: "Oh, no me llamen así, llámeme Mara porque soy amarga". O sea, ¿qué rol? O podemos ser como el fulano que desprecia el propósito y aún sabiendo que él necesitaba, que él debía, no lo necesitaba, que él debía cumplir esto, pues rechazó ese propósito que tenía o ese llamado. Entonces, es bien importante que eh, tengamos esto como claro. Él le dijo: fulano, ven acá y siéntate". Entonces, dice, pues acá en el comentario, literalmente en el hebreo antiguo, cuando vos saludó al pariente más cercano, le llamó fulano. El autor de Ruth nunca identificó el nombre del pariente, porque no era digno de tal honor, porque él declinó cumplir sus obligaciones con Ruth como pariente más cercano. Entonces, sin duda, vos conocías su nombre, claro, claro, era pues él sabía cómo se llamaba y lo llamó por él, pero es omitido por el escritor. En este caso, pues él lo omitió porque no era necesario saberlo y principalmente como una manera de desprecio y castigo merecido, ya que no preservaría el nombre de su hermano. Podría perder su propio nombre y ya ser enterrado en la tumba en perpetuo olvido. Entonces, eh, creo yo, pues yo desde, digamos, estos días y con las mujeres, yo también había tratado este libro y cada vez encuentro detalles más importantes y cómo podemos nosotros traer para nuestra vida todo lo que sucede acá, toda esta historia, cómo debemos nosotros ver ser esa figura también de voz, cómo sin importarle de dónde era, su pasado, su historia, él obviamente pues se enamoró y pasaron todo lo que pasó, pero tuvo un acto de humildad, él se donó a ella, él entregó, él hizo lo correcto. O sea, a pesar de que él seguramente podía pues seguramente él podía hacerlo de otra manera, lo hizo correcto y esto nos muestra cómo nosotros cuando hacemos lo correcto, también el Señor
nos ayuda y el Señor siempre nos pone como, en alto. O sea, no tenemos que tener claro ese papel, cómo estamos nosotros, tratando a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, cómo las miramos, cómo las atendemos, o sea, ¿qué hacemos nosotros? Yo siempre trato de sacar este tipo de reflexiones de estos textos porque como que soy una convencida de que realmente ahí está nuestro sentido de vida como cristianos, en lo que nosotros hacemos por las demás personas, en lo que nosotros somos con las demás personas, en lo que nosotros podemos, hacer o dejar de hacer, o también, reconocer en qué momento o cuántos momentos nosotros hemos rechazado, y ser ese fulano, por decirlo así, ese fulano que rechazó, esa eso que él ese derecho que él tenía, o esa obligación que él tenía. Tal vez, pues, este fulano también lleno de miedo, ¿cierto? Pues, así como te los decía ahorita, donde él antepuso, sus prioridades, porque, pues, él le dijo: "Pues, no sea que dañe mi heredad", ¿cierto? Entonces, probablemente ese hombre tenía hijos que ya habían recibido la herencia de tierras. El problema de tener que dividir esas tierras entre los hijos que tendría con Ruth era algo que él seguramente no quería pasar. Pues llegó y era una decisión que podía cambiar su vida y podía tener y tenía que tomar decisiones para poder, aceptar eso. Entonces, obviamente, pues, él no lo aceptó. Entonces, bueno, la ceremonia, pues, para documentar las actas, lo que vimos, pues, el pacto, pues, una de las maneras que era, pues, la costumbre, del zapato o de las sandalias, pues, que era como en transacción que se daba, como se los mencionaba ahorita. Entonces, pues, el fulano le dijo: "Pues, tómalo tú", ¿cierto? Ese es no, él estaba totalmente convencido que él no se iba a quitar, pues, de eso que que él le había, pues, que ya habían acordado ahí. Entonces, pues vos, pues anuncia a los ancianos del pueblo todo, pues lo estoy viendo otra vez, estoy haciendo como el repaso y pues él ahí es donde dice, pues yo ya efectivamente tomo por mujer a Ruth y finalmente digamos que la novela termina con un final muy feliz. Es donde ellos se casan y luego tienen un hijo y yo quiero dejarlo ahí porque quiero que entre todos o si alguien quiere aportar algo, lo podamos hacer para que enriquezcamos hasta acá, porque pues igual lo que ya viene es la última parte de esta novela con el Felices para siempre, pues cuando ya tienen el hijo y todo lo que pasa alrededor de esto y lo que sucede, que ya es corto, pero pues es importante porque vemos pues que es, tenía que pasar y tenía que pasar de esta manera, porque pues de ahí es la descendencia, ¿cierto? Todo lo tenemos como muy claro. Entonces, sí quisiera dar como el espacio para que podamos aportar un poco más sobre esto, que les llama la atención, que se queda, con qué se quedan hoy de esto que vimos y cómo podemos de alguna manera aplicar esto y este enriquecedor libro que lo vemos de verdad como una novela y que es una novela, pero que causa un impacto en nuestra vida espiritual. Entonces, no sé, los escucho. Pues primero, gracias por los datos, el estudio, pues estuvo interesante. Eh, Me llamó la atención, pues, esa teoría del autor, pues, de que el autor fuera una mujer que perdió a su familia y es como, pues, no sé, no creo que sea una historia inventada, porque, pues, si el hijo de vos es No estoy el escuchando. Juan, ¿quién está hablando? Nadie. aló, Sí, Juan Diego está No se hablando. escucha. no estás escuchando, ahí escucha. No es.
Yo lo estoy escuchando. Sí, de pronto Ah, ya pero tiene problemas. ya. Ya. Ya, ahora sí, ya. Es como la diadema, porque no sé. Ya, No, Juan, que me qué pena. parece interesante la historia, pues la teoría de que fuera una mujer la que lo escribió, una mujer que perdió a su familia por no ser, pues por no sé si de pronto ella era la que no era judía, pues israelita o fuera al revés, pero bueno, de una mujer que perdió la familia, aunque pues igual sabemos que los personajes sí existieron por el tema pues de que son el- pues de ahí sale la descendencia pues de Jesús. Pero es curioso pensarlo, pues como que si cabe, pues si casa pues como con la situación, porque de pronto es como un libro, una historia, un relato que llega a saciar o a, o a tener una utilidad o un propósito en esa época, que es como una crítica a lo que le estaba pasando pues en ese momento a esa mujer. Entonces sí, me pareció interesante. Eh, y ya pues el tema de ya cómo vos gestiona eh, esa, pues, la situación con Ruth, porque él en el capítulo 3 le dice a ella como, bueno, hay alguien más que puede responder por usted, pues miremos si él responde, pero ya la disposición final que él tiene es obviamente de, pues también como con la esperanza de que pudiera ser él quien tomara esa responsabilidad, porque él le hace el énfasis, o sea, dice, ah, bueno, pero es que pues, le hace el énfasis al fulano, le dice como, o sea, usted va a responder o no va a responder, le dice, no, si yo respondo, pues le dice, pero ojo, o sea, si va a responder, tiene que cuidar de de Ruth, tiene que cuidar pues de ella, tomarla como mujer, entonces ya el otro pues, o sea, le fue específico, porque igual, pues, eso era lo que más le importaba a él, ¿cierto? Y entonces es interesante ver cómo el otro dice como, ah, bueno, no, entonces no, hágale usted. eh, y ver, pues, que él siempre tuvo la disposición, pues, como de ayudarlas, de ser el proveedor, de, pues, de ayudar en todo lo posible a Ruth. Eh, y bueno, sí, pues, hay muchas cosas que yo creo que hemos venido hablando y que salen ahí pues como en conjunto, que es comparar pues como la bondad de vos con la bondad de Dios o de pronto pues sí esa disposición de ayudar a los demás y cómo hace la diferencia, digamos, a una persona que no tiene nada. Un simple gesto como pues en el caso de vos que fue permitirle que recogiera pues lo que sobraba de la cosecha, que a vos no le costó nada, porque igual era algo que se perdía. Y cuántas muchas veces cosas que a nosotros no nos cuestan nada y se las estamos negando a personas que lo necesiten. Eh, igual pues cuánto más haríamos si diéramos cosas que nos cuestan o hiciéramos por los demás cosas que a nosotros nos cuesta hacer. Creo que pues ahí está la diferencia, igual que Jesús, que a él le costó morir pues por nosotros en la cruz, porque esa oración un día antes diciendo pasa de mí esta copa, él estaba sufriendo por esa decisión, pero lo dio todo y no fue algo fácil. Entonces sí me pone a pensar como pues esas situaciones en las que de pronto algo sencillo hace la diferencia y que de pronto dando más de nosotros, pues podríamos dejar de ser fulanos en la vida de los demás, porque posiblemente sea así, conocidos o personas familiares o amigos que de pronto han pasado por situaciones difíciles y nunca hemos aparecido. Nunca hemos dicho yo respondo, yo asumo, yo ayudo, pues, como si yo apoyo pues como en esa situación. Eh,
nos convertimos en fulanos, en personas que no vale la pena recordar o mencionar en la vida de otros. Y pues puede sonar triste, pero creo que es verdad, uno se fija mucho es en quién se quedan las dificultades más que en quién me trata bonito, o me habla bien o me saluda. Pues creo que es más valioso eh, estar ahí pues como dispuestos a hacer por los demás, a hacer por los demás lo que nadie está dispuesto a hacer. Que eso es lo que diferenció a vos pues del otro pariente. El otro no está dispuesto a hacer todo eso, pues, y pongo eso entre comillas, porque para vos pareció ser muy fácil hacer todo eso, pues, proveerla, protegerla, pues, defenderla, eh, darle trabajo, un lugar seguro, y ya en un futuro, pues, un hogar. Entonces, sí, me parece, pues, como muy enriquecedor este último capítulo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es increíble que un libro tan corto, con una historia muy normal, sea tan enriquecedor, porque realmente de cada uno de los personajes, aún el pariente que no se le menciona el nombre, es importante y podemos aprender de él, ¿no? De cada uno. Me llama la atención lo que dijo Mónica, que, bueno, una es la parte de cuando eh, existe esta historia, ¿no? Cuando sucede, y la otra es cuando se escribe, que fue la época del post-exilio. Me llama la atención porque en estos días eh, Irán quiere desaparecer a Israel, ¿no? Hay un odio profundo, claro, más que todo es de religión, pero este mismo Irán es el que se nos narra en la Biblia, en Esdras, con Ciro el persa, cómo Ciro ayudó a Israel a regresar a su tierra, ¿no? Entonces, allí en ese momento es escrito el libro de Ruth, donde no hay mucha esperanza, donde ellos vuelven a su tierra y está todo devastado, todo mal, hay una crisis no solo económica y material, sino moral, quedan los recuerdos, aquí vivíamos en esta casa, cómo la destruyeron, mataron a mis abuelos, mataron a mis padres, en fin, una serie de tragedias que se podían recordar, eh, pero viene en ese momento la parte de Ruth. Entonces vamos a recordar el libro a esta historia de Ruth, cómo fueron bendecidas, cómo dieron, cómo hubo gente que se interesó. Pero este libro fue importantísimo porque levantaba la moral en ese momento precisamente de crisis. Ellos sí regresaban a su antigua nación vuelta a pedazos, ¿no? Entonces, esto yo creo que les dio una fuerza moral y una fuerza espiritual, vuelven otra vez sus ojos a Dios, a leer las escrituras, es decir, fue algo muy bueno, muy propicio en el tiempo de Dios fue escrito esto. Bueno, gracias. Gracias, pastor. Hay algo también interesante y es que desde la perspectiva humana, hablemos un poquito de Noemí. Cuando Noemí sale de Belén, desde su perspectiva humana, ella se va con las manos llenas, aunque ahí en Belén no había pan. Digamos que se va con las manos llenas porque se va con su esposo y sus 2 hijos, ¿cierto? Entonces, digamos que ella sí, pero desde la perspectiva divina, ella se va vacía, porque se va, digamos, se va con un enfermizo, con hombres que se van a morir. Entonces, ella, digamos, desde la perspectiva humana, se va llena desde su perspectiva, pero desde la perspectiva de Dios, ella se va vacía, porque se va con un hombre, pues, que nunca le pidió consejo a Dios, se va con 2 hijos que son enfermizo y que es el otro, y se mueren. Cuando ella regresa, ¿cierto? Cuando llega a Belén, desde la perspectiva humana, ella llega vacía, porque llega sin su esposo y sus hijos, llega como viuda.
¿cierto? Y además con todo este problema. Pero desde la perspectiva divina, ella llega llena, porque ahí es donde Dios la va a bendecir. Ahí es donde Dios le va a solucionar los problemas. Y esto también nos da una muestra de que muchas veces pues nosotros vemos, o sea, la situación que nosotros pasamos o lo que nosotros estamos viviendo, la vemos desde nuestra perspectiva, pero Dios también tiene un propósito ahí y es como Dios ve también esta situación. Entonces es bien interesante y lo que decía el pastor, o sea, es esto, ellos empiezan ahí a recordar todo esto que sucedió y lo que él decía, se les vuelve como un aliento, o sea, un vamos sí, es posible y empiezan a recordar ciertas cosas. Esto es bien interesante. A ver, ¿alguien más? Chicas y chicos, de lo que vimos. Ay, bueno, nadie más. Bueno, bueno, entonces vamos a dejarlo ahí, eh, confiando en Dios que esta palabra haya llegado a cada una de nuestras vidas. Recordemos que Ana María dice que yo hablaría, pero no tengo voz. Que perdón, ella está sin voz. Sin voz, está con el fulano, Está, está con qué león. está con Kelión Malión, está sin voz. Bueno, recordemos que el fulano es un ejemplo a no seguir. Hay algo que dice que cuando vamos solos llegamos más rápido, pero que cuando vamos acompañados llegamos más lejos. Debemos llevar a otros, debemos ayudar a otros, debemos donarnos al otro, porque seguramente vamos a ir más lento, pero vamos a llegar más lejos. Y esta es la enseñanza que la bondad de vos nos deja, siempre ayudar, siempre estar dispuestos a dar eso de más, aun cuando haya que poner cosas, nuestros intereses en juego, que de pronto ahí es donde no es tan chévere hasta ahí llega la ayuda. Lo que decía Juan, es quedarnos, es de verdad ser parte importante de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, espero que esta palabra les haya llegado, que hayamos aprendido, que nos hayamos enriquecido. Yo les voy a compartir el video del profesor. Él de verdad es, me parece a mí, él se llama Luis Carlos Rincón. Él es una persona que conoce mucha historia y es un teso. Para mí yo he aprendido mucho con él para que ahondemos un poquito más en temas bien importantes que tiene, pero también porque debemos ir más allá y empezar a conocer todos estos datos históricos y estos acontecimientos que navegan alrededor de cada texto y de cada historia que nosotros leemos en las escrituras. Listo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. No sé si de pronto el pastor nos quiere despedir en oración, ya que está acá, se le escuchó fuerte, claro. Sí, claro que sí, con gusto. Con gusto y un saludo muy especial para cada uno de los que están conectados y muchas bendiciones. Oremos. Te agradecemos, Señor, en estos momentos por este estudio que hemos tenido, del cual podemos aprender mucho, Señor, sacar muchas lecciones, Señor. Permite que no solamente seamos oidores de esta palabra, sino que podamos llevarla en la práctica, Señor, que sea una práctica, eh, poder asumir muchas cosas que asumió vos, Ruth, Noemí, todos ellos, Señor. Que las cosas buenas seamos imitadores de ellas. Y gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú nos des esa fuerza y esa guianza, Señor, para lograrlo. Gracias por cada uno de los muchachos que están conectados, también por los que no se han podido conectar por diferentes razones. Gracias por tu vida, Espíritu Santo, en nosotros. En el nombre de Jesús.
Amén. 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 Muchas gracias, muchachos. Juan, no sé si de pronto tiene algo más No, para ya, decir. Ya, ya en el transcurso entre hoy y mañana envío las canciones listo, para que se presenten. Listo. listo. Señor les bendiga a Bueno, todos. Feliz muchas Chao. noche. bendiciones. Gracias por todo. Que Bueno, estén hasta bien. luego. Bueno. Un derecho por cumplir, pero él no quiso